Buenas tardes, Iglesia. Queremos en esta tarde meditar en la palabra de Dios y una de las cosas que en este tiempo se impone a través de conversaciones con personas y en lo personal algo que me ha llamado la atención es que a veces personas creyentes y también no creyentes, especialmente cuando surgió el tema de esta pandemia, etcétera, preguntaban si estos eran aquellas famosas señales del fin del mundo que la Biblia suele relatar. No tan solamente esta pandemia, sino otros tipos de catástrofes climáticas que hay en todo el mundo. Actualmente en el país hay ríos que se están secando de una forma muy llamativa, mientras que en Europa, por ejemplo, hay inundaciones o en Asia hay inundaciones tremendas. Ustedes saben, esto que hace que las personas pregunten surge especialmente de aquellas cosas que el Señor Jesucristo declaró que iban a ocurrir en los últimos tiempos. Surge en base a una pregunta que le hacen los discípulos. Está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 3. Poco tiempo antes del Señor Jesucristo ir a la cruz, ellos estaban con Él y le hacen esta pregunta. Dice así en el versículo 3. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Miren, el Señor Jesucristo describe, sigue el relato después, posteriormente a esto sigue el relato acerca de todas las señales que van a ocurrir antes de que venga el fin del siglo, como le preguntan los discípulos. Describe este periodo que encontramos en la Escritura, que es el tiempo de la gran tribulación, la aparición del anticristo, muchos falsos profetas, etc. Pero hay algo que quisiéramos meditar esta noche y que llama poderosamente la atención porque surge de labios del Señor Jesús. Y es esto que dice al final de esta lectura que hemos tenido. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay señales que el Señor describe, terremotos, pestes, guerras, enfermedades, hambres, etc. Y las personas generalmente prestamos atención a ese tipo de señales. Pero el Señor hace una observación tremenda. Dice, miren, ¿quieren conocer las distintas señales? Van a ver estas señales, pero va a haber una en la cual cada uno tiene que buscarla mirando su corazón. Y es que el amor a Dios en muchos se va a enfriar. Entre todas las señales va a haber esta señal. Y quizás si uno pudiera observarla bien, es la más tremenda de todas. Que un corazón se enfríe en su amor a Dios es algo tremendo. Quizás es más tremendo que lo otro que hemos leído. Ahora, miren lo que pudiéramos meditar acerca de esto que el Señor dijo. En este llamado de atención del Señor acerca de esto que va a ocurrir.
Dice, el amor a Dios es como fuego, por eso es que se enfría. El apóstol Pablo en el libro de Romanos habla a los creyentes y les dice que tienen que ser fervientes en espíritu, hirvientes en espíritu. Internamente tiene que estar este amor a Dios, que es algo que hierve, dice la palabra de Dios. Pero así como el pecado interrumpe, corta la comunión con Dios, la maldad, dice, tiene la capacidad de enfriar el amor a Dios. En este contexto que el Señor describe de catástrofes, guerras, tropiezos, entregas, engaños, en ese contexto el amor ocupa un lugar. El Señor empieza a mirar, a describir todas las cosas que van a ocurrir, dice, falta el amor. El amor ahí se ha enfriado. Mira los corazones de las personas que atraviesan en aquella circunstancia, dice, el corazón de esa persona en su amor a Dios se ha enfriado. Miren, había amor en esos corazones, pero estaban fríos. Hubo un tiempo en el que el amor ardía, pero ahora estaban fríos. Uno podría pensar que el Señor haría énfasis en las otras señales, pero ahí ocupa un lugar el amor, ocupa un lugar los corazones de las personas que ardían de amor a Dios y que ahora no están así. Y el Señor tiene que describir y lo señala y lo advierte de que eso es algo que iba a ocurrir. Miren, es Cristo quien nota la ausencia, su falta de calor en esos corazones. Tenían amor, pero ahora están fríos. Uno podría decir, pero Señor, con todo lo que ocurre, con todas estas cosas que describiste, ¿por qué vamos a prestar atención a eso? Miren, hay una iglesia en el libro de Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, en donde era una iglesia que tuvo que atravesar por pruebas, por personas que habían querido engañarlos, habían trabajado arduamente, etcétera, se habían esforzado mucho en la vida cristiana, pero el Señor notó algo en los corazones de los creyentes de esa iglesia. Dice, has dejado tu primer amor. No pasó por alto la falta en esos corazones, la falta de amor al Señor. El amor al nombre del Señor como estandarte estaba, pero el amor a la persona de Él, esa relación personal que hace que el corazón lata solamente por Él y nada más que para Él, no estaba presente. Había actividad, había religión, había celo, pero no había un corazón que latía por el Señor. Ese corazón se estaba enfriado y hay una iglesia posterior en la cual el Señor le dice, aquí tienes nombre que vive, pero estás muerto. Y un corazón que se enfría corre el riesgo de dejar de latir y cortar la comunión con el Señor. Miren, ¿cómo saber si estamos llegando a esa situación? ¿Cómo saber si estamos nosotros viviendo ese tiempo? Quizás no estamos viviendo en ese periodo que el Señor describe, el de la gran tribulación, pero es posible que nuestros corazones se hayan enfriado. Es posible que nuestro corazón, en su amor al Señor, esté viviendo ese tiempo futuro. Esa señal, esté viviendo esa señal de los últimos tiempos. Miren, ¿cómo se manifiesta el amor a Dios? La Biblia nos describe en las distintas partes, muchísimos versículos que nos describen cómo es el amor a Dios. Yo anoté algunos, por ejemplo, el Salmo 69, versículo 7, que se refiere proféticamente al Señor Jesús, dice, tú sabes, dice, que por amor de ti sufro afrenta. Allí hay quien por amor a Dios sufre afrenta. Podríamos preguntarnos si esa es nuestra situación. Si en las distintas vivencias que nos toca vivir
en la vida cotidiana, en la familia, con los incrédulos fuera de nuestro hogar, en nuestros trabajos o aún en la misma iglesia, si por causa del amor a Dios a veces somos afrentados u nos ofenden y lo soportamos porque allí se manifiesta el amor a Dios, el amor al Señor. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 5, el apóstol Pablo les está hablando a los creyentes y dice así acerca de su predicación. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Y el escritor de Hebreos dice algo parecido. Dice, porque Dios no es injusto, en el capítulo 6, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Cómo sabemos si nuestro corazón está frío o que no hay ese amor hacia Dios, se ha apagado, se está enfriando? ¿Cómo sabemos? ¿Servimos a los santos? Miren, no todo servicio a los creyentes es por amor a Dios. El apóstol Pablo nos dice allí en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, que habían quienes predicaban, por ejemplo, y lo hacían por contienda. Y a veces en la iglesia suele haber muchas motivaciones erróneas de la carne, por figurar, por una autoexaltación, por innumerables cantidades de motivos inconfesables del corazón, de nuestro corazón malvado. Pero sí, no se puede decir que amamos al Señor si no servimos a los creyentes. No podemos decir que amamos al Señor si no servimos a los creyentes, a los hermanos. Dice el apóstol Pablo, dice, esto es lo que nosotros predicamos. Somos vuestros siervos por amor a Jesucristo. Si amamos a Jesucristo, mostramos, dice allí el escritor del libro de Hebreos, obra y trabajo de amor al Señor. No es solamente algo circunstancial. Bueno, el domingo voy y hago algo, o de vez en cuando hago alguna cosita. Ahí está hablando de trabajo, de algo continuo, es un ejercicio a través del tiempo que busca la aprobación de Dios a través de aquello que hacemos para los hermanos. Nos dice también la palabra de Dios en 2 Corintios, el capítulo 12, el versículo 10. El apóstol Pablo estaba atravesando por lo que nosotros podríamos definir como un problema quizás de salud muy intenso. Y él lo describe como un aguijón de Satanás en su carne. Y él llega a clamar a Dios que lo quite, clama al Señor Jesús que lo quite. Y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y él dice así, capítulo 12, 2 Corintios, versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Acá la Escritura nos dice cómo enfrentamos las pruebas. Y hay un alumno adelantado, el apóstol Pablo. Indudablemente él está mucho más adelante que nosotros, pero nos indica el camino. Dice, ¿cómo enfrentamos o cómo debemos enfrentar las pruebas que atravesamos? Con amor al Señor. ¿Amamos al Señor? Si amamos al Señor, nos vamos a dar cuenta que eso que nos está ocurriendo es algo que el Señor está utilizando para mi progreso espiritual. Dice, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en persecuciones, porque cuando soy débil entonces soy fuerte, porque reposa sobre mí el poder de Cristo. Es allí cuando atravieso por esa dificultad en la que puedo percibir, a través del amor al Señor, puedo percibir que su obra es una obra de perfeccionamiento,
que Él está queriendo perfeccionarme y volcar su poder en mí, que Él tiene interés en mí, que yo le intereso y por eso está haciendo eso en mí. Por amor al Señor, en las pruebas podemos gozarnos sabiendo que eso que el Señor está permitiendo o determinando en nuestras vidas cumple un propósito glorioso para nuestras vidas. Que el Señor nos pueda ayudar dándonos ese gozo sobrenatural. Dice en Filipenses capítulo 3, el versículo 8, estamos mirando el amor de Dios, el amor de Jesucristo, para que si nosotros pudiéramos ver esto, cómo es la demostración de que el amor está en nuestros corazones, seguramente en la vivencia de todas estas cosas vamos a alcanzar la comprobación. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 8, así la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dice así, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice el apóstol Pablo, nuevamente este alumno adelantado nos muestra a través del ejemplo en su vida que él hizo una valoración de todas las cosas que eran importantes para él y que comparándolos por amor al Señor les dio la justa valoración. Miren, esto está unido a lo anterior, a lo que leíamos en cuanto al servicio. Si nosotros consideramos importante lo que somos o las cosas que tenemos, seguramente, si le damos mucho más valor, seguramente nuestro amor a Jesucristo no es tan intenso. Acá el apóstol Pablo dice, miren, yo amo al Señor y cuando tengo que valorar las cosas, las tengo por nada con tal de conocer más al Señor. El amor a Cristo nos permite valorar las cosas que quizás humanamente son importantes, nos permite valorarlas en su justa dimensión. Son importantes, pero hay algo que es más superior y que es conocer más a Jesucristo. El amor a Jesucristo impulsa nuestros corazones hacia Él. Queremos saber más de nuestro Señor. Podríamos leer otros versículos más, pero por una cuestión de tiempo no lo vamos a hacer. ¿Cómo podríamos volver a tener ese fuego en el corazón? ¿Cómo volver a tener ese amor ardiente? Miren, mirando el amor de Dios, mirando el amor de Jesucristo, hay infinidad de textos en las Escrituras que nos relatan acerca de esto. Allí en Génesis capítulo 18, versículo 26, el Señor está con Abraham y la maldad de una ciudad, Sodoma y Gomorra, se había manifestado de una forma muy rotunda delante de Dios, y Dios había decidido la destrucción de ese lugar porque la perversión de las personas era insoportable, peor que animales se estaban conduciendo. Y Abraham empieza a interceder, a pedir por esa ciudad, y le dice, si hubieran allí 50 justos, ¿no perdonarías ese lugar por esos 50 justos? Y el Señor le dice, perdonaré a todo este lugar, por amor a ellos. Allí está el amor de Dios que es capaz de perdonar. Y miren, estamos viviendo en un tiempo en donde la sociedad es muy parecida a esos lugares. Estamos viviendo actualmente, cada vez se parecen nuestras naciones más a Sodoma y Gomorra. Y yo estoy convencido que si Dios todavía no ha destruido estas naciones, es porque por amor a su pueblo, el perdón de Dios para la no destrucción se manifiesta en estas naciones.
Dice Romanos capítulo 5, versículo 8, que Dios muestra su amor. Dios no lo deja oculto, Dios muestra su amor, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No ha quedado oculto el amor de Dios, se manifestó en plenitud allí en la cruz, en la muerte de su Hijo Jesucristo por esta humanidad perdida. El apóstol Juan repite lo mismo o algo parecido. Dice en 1 Juan capítulo 4, el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Murió por nosotros para que nosotros podamos vivir, tener vida eterna y vivir también por Él. Nos dice 2 Corintios capítulo 2, el versículo, 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, dice así, dice, 2 Corintios 8, 9 dice así, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El Señor Jesús quiso salvarnos y la Biblia nos dice que subió a la cruz y se entregó por nosotros, pero también quiso enseñarnos a vivir. Quiso enseñarnos a vivir la vida que agrada a Dios y para eso, siendo Dios, se hizo hombre y vivió como hombre. Vivió de tal manera mostrándonos cómo es la vida que agrada a Dios. Siendo rico, se hizo pobre, se limitó por nosotros. Efesios 1:6 dice la Biblia que Dios nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptables delante de Dios porque nos fuimos a refugiar en Jesucristo. Allí está nuestro Señor Jesucristo como una gran ciudad. Y nosotros, huyendo de la ira de Dios, nos refugiamos en Él. Y ahí somos aceptables. ¿En quién? En el amado. Dios nos ama porque estamos en Jesucristo. Apocalipsis 1:5 dice que Jesucristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Su amor no dejó pasar desapercibido en nuestra suciedad. No pasó desapercibido en nuestra suciedad a sus ojos porque nos amaba. Él vio la suciedad en nuestra alma, dice, nos amó y nos lavó con su sangre. Notó nuestra suciedad y lo segundo, faltaba aquello que habría de limpiar nuestras almas. Él supo que lo único que podría limpiar nuestra alma era su sangre. Entonces se hizo hombre y derramó su sangre por nosotros. Y nos dice la Biblia que con esa sangre que Él derramó, nos limpió de todo pecado. Pero el texto dice enteramente, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? El amor de Cristo es inseparable, es eterno. Cuando Cristo nos amó y pudimos nosotros por la fe unirnos a Él, ese amor se realizó de una forma y ya para toda la eternidad, de una forma inseparable. Dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo constriñe nuestro corazón. Y uno podría decir, bueno, pero ¿cómo podríamos hacer? Hemos mirado el amor de Dios y esto despierta, constriñe nuestro corazón, pero también encontramos ejemplos prácticos en la Escritura. Allí están aquellos discípulos que se encuentran con el Señor resucitado aunque no lo reconocen, en aquel camino que la Biblia describe como el camino de Emaús. Ellos iban a aquel lugar y en determinado momento el Señor se les aparece y ellos no lo reconocen porque dice sus ojos estaban velados. Y el Señor empieza a hablarle las Escrituras porque ellos estaban tristes porque
el Mesías que ellos esperaban había muerto, había sido crucificado. Y le empieza a describir en las Escrituras, enseñar a través de las Escrituras, todo lo que éstas decían de él. Llega en un lugar en donde se sientan para comer, él parte el pan y le reconocen y el Señor desaparece. Pero cuando el Señor desaparece, dice que se decían uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones cuando nos abría las Escrituras? Allí ellos perciben que algo pasaba internamente cuando podían tener comunión con el Señor. Cuando pueden estar relacionados con Él, el corazón empieza a arder de una forma inmediata. Isaías lo dice de otra forma. Él pregunta, dice, ¿quién morará con las llamas eternas? ¿Quién morará con aquellas llamas eternas? Y después describe, dice, limpio de manos, el de puro de corazón, etcétera, etcétera. Lo que estos discípulos comprobaron en forma práctica a través de estar en comunión con el Señor. En ese momento ellos reconocieron esto que Isaías dice, ¿quién morará con las llamas eternas? Bueno, allí ellos, a través de la comunión con el Señor Jesucristo, pudieron comprobar esto, que sus corazones ardían. Había combustible en sus corazones, pero el Señor es ese fuego que vuelve a encender el amor, a encender el corazón en amor hacia Él. Hay un peligro que corremos si es que podamos estar viviendo en este tiempo esta señal que es el Señor describió para los últimos tiempos, el tiempo de la gran tribulación. Y es que nuestro amor se haya enfriado, de que nuestros corazones estén fríos. Y al ocurrir esto, atraemos sobre nosotros la maldición. Dice el apóstol Pablo, allí en 1 Corintios capítulo 16, versículo 22, dice así la palabra de Dios: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito. Allí está una maldición doble, la maldición escritural para aquel que no ama al Señor y la maldición de no amar aquello que es amable hasta lo sumo. Es lo que la Biblia dice acerca de Dios, dice Dios es amor, y está la maldición de no amarle y amar otras cosas. Dice, 1 Juan dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Allí describe que las personas pueden amar las cosas, los objetos, la forma de vida, a sí mismo, etc. Y eso describe que el amor de Dios no está. Y eso es una maldición. Eso es una maldición para su propia vida, porque es algo vacío que destruye, que conduce a la nada. Ojalá que pudiéramos sí tener la bendición que el apóstol Pablo nos dice allí en Efesios capítulo 6, versículo 24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Con amor inalterable, no se enfría, no desaparece, se mantiene a través del tiempo, alimentándose a través de meditar en la Escritura, en la comunión, en la búsqueda personal, en la vida de oración. Ojalá que si en algún momento el Señor, como aquel discípulo, se nos aparece o nos llama a su presencia, o nos toque vivir este tiempo y el Señor nos preguntara, como aquel discípulo allí al borde de aquel lago, y nos efectúa la misma pregunta que le hizo Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Nosotros podamos acudir al mismo juez que acudió Pedro. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Ojalá que podamos responder eso. Pedro puso como testigo al mismo Señor. Señor, tú me conoces, tú sabes que te amo. Ojalá que podamos responder lo mismo. Que el Señor encuentre en nosotros el amor que Él busca y que sea ferviente. Amén.